Hola, mi nombre es Ángela Juliet Sandoval Anaya y el día de hoy voy a exponer acerca de la marcha espástica observada, por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral. También voy a hablar del reflejo rotuliano y de la evaluación semiológica de la articulación de la rodilla. La marcha espástica se debe a lesiones medulares que afectan ambas vías piramidales al tiempo, es decir, las vías corticoespinales encargadas del movimiento voluntario. Esta lesión ocasiona espasticidad bilateral de los miembros inferiores, donde el paciente refiere en estos una sensación de rigidez y pesadez con dificultad para despegar los pies del suelo. La marcha se caracteriza por una hiperextensión espástica de ambos miembros inferiores con rodillas en lleno valgo y pies en equinovaro, donde el apoyo del pie es principalmente sobre los dedos, razón por la cual da pasos cortos. Para impulsar sus piernas, el paciente rota alternadamente la cadera, inclina un poco su tronco e intenta mantener el balance con los brazos abiertos. También se le denomina marcha en tijera, ya que hay cruce de las extremidades inferiores en cada paso que se da como consecuencia de la hipertonía de la musculatura de las piernas. Cabe aclarar que el patrón de movimiento se verá afectado siempre por el grado y severidad de la lesión cerebral. Las paraparesias pueden ser de origen genético, asociarse a enfermedades neurodegenerativas de la vía piramidal, a encefalopatías como las parálisis cerebrales o ser secundarias a infecciones, traumas, accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales. Para evaluar el reflejo rotuliano se recomienda sentar al paciente en la camilla de modo que sus pies no toquen el suelo. El responsable de este reflejo es el nervio femoral, que se activa cuando se percute con un golpe seco el tendón rotuliano y la pierna se extiende involuntariamente, ya que las neuronas motoras alfa dirigen el impulso nervioso al músculo cuádriceps femoral y se realiza la sinapsis en el nervio espinal L2 a L4 de la médula espinal. Es importante evaluarlo tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda para comparar y evidenciar si hay algún cambio en los movimientos. Para comenzar a hablar de la articulación de la rodilla se tiene que decir que esta está formada por el fémur, la tibia, el peroné y la rótula. Es una articulación de tipo bisagra que permite los movimientos de flexión y extensión y que a su vez se compone de la unión femorotibial y femororotuliana. Al igual que otras artrosis, posee una superficie articular con una cavidad, cápsula, ligamentos y líquido sinovial que permite un adecuado deslizamiento. Para comenzar a evaluar la anatomía superficial del paciente, se tiene que ubicar en primer lugar la rótula. Encima de esta se va a ubicar el tendón del cuádriceps femoral, debajo de esta el ligamento rotuliano e inmediatamente debajo la tuberosidad anterior de la tibia. También es importante ubicar el músculo vasto medial y el músculo vasto lateral e intentar palpar el epicóndilo femoral medial y lateral, así como el cóndilo tibial medial y lateral. Más hacia la parte medial se va a encontrar al lado de la rótula el retináculo rotuliano medial y debajo de este la pata de ganso, que está conformada por la inserción de 3 tendones del músculo grácil, semitendinoso y del sartorio. Hacia la parte lateral también se va a tener el retináculo rotuliano lateral y debajo de este el tracto iliotibial. Una vez analizado lo anterior, se continúa la evaluación semiológica mirando la alineación frontal y lateral de las rodillas, en búsqueda de asimetrías como el lleno varo o el lleno valgo. Siempre hay que tener presente los antecedentes del paciente. En este caso, se tiene una reconstrucción de meniscos de la rodilla derecha y lesiones diversas sin tratamiento de la rodilla izquierda. En esta imagen se observa cómo la rodilla izquierda sin tratamiento presenta una leve disminución de los ángulos de extensión. Luego de esto se evalúa la marcha para mirar de manera general la sinergia y el movimiento de todos los músculos y la articulación como tal. Se continúa con la evaluación de pruebas y signos un poco más específicos en busca de patologías. Siempre se tienen que evaluar las dos extremidades, aunque en el video por cuestiones prácticas solo se muestra una. Aquí se está buscando algún derrame articular y movimiento correcto de la rótula. Se continúa con la evaluación pasiva de la flexión y extensión de la rodilla, donde se puede incluir la prueba de McMurray, donde con movimientos de flexo-extensión con rotación se pueden evaluar los meniscos, con el paciente en decúbito supino y su mano en el tobillo y otra sobre la interlínea, realizando movimientos alternados donde si el paciente refiere dolor, significa que hay que pasar a pruebas más específicas para identificar mejor dónde está la lesión.
También se puede realizar la prueba de Sole, donde se bloquea la rótula con una mano mientras se le pide al paciente que contraiga voluntariamente su cuádriceps. Aquí se estaría evaluando la condropatía rotuliana y saldría positivo si se refiere dolor. Después se puede realizar también la prueba de cajón anterior y posterior, donde se estaría evaluando el ligamento cruzado anterior y posterior respectivamente, ya que al colocar los dedos en la interlínea y el traer y empujar la tibia hacia el evaluador, si presenta dolor, se podría decir que el signo es positivo. Finalmente, otra prueba de rutina que se suele realizar es la prueba del bostezo en varo y valgo, donde se evalúan los ligamentos colaterales medial e interno, y lo ideal es que el ángulo de amplitud no supere los 30 grados. Hola, mi nombre es Ana María Serrano Granados y el día de hoy voy a exponer la marcha de Trendelenburg. Luego hablaré del reflejo tricipital y por último de la evaluación semiológica de las articulaciones que se encuentran a nivel del codo. La marcha de Trendelenburg consiste en que a causa de debilidad o parálisis del músculo glúteo medio ocurre un desplazamiento de la pelvis hacia abajo en el lado contrario a la lesión, es decir, el lado sano. Puede observarse en pacientes como secuela de la poliomielitis debido a la degeneración del nervio glúteo superior encargado de la inervación del músculo glúteo medio. Puede haber otros tipos de lesión directa del nervio glúteo superior, por ejemplo, como complicación de una inyección intramuscular tras una cirugía de cadera, por traumatismos o por compresión. Igualmente es bueno destacar que los pacientes con luxación congénita de cadera pueden realizar una marcha similar. En caso de que la lesión sea bilateral, el desplazamiento de la pelvis se da en ambos lados, produciendo lo que se conoce como la marcha de pato o bamboleo. Para evaluar el reflejo tricipital, se eleva el brazo del paciente y se sostiene de tal manera que al tener el codo flexionado, su antebrazo quede colgando. Tomamos el martillo de reflejos y en la parte posterior del brazo, por encima del olecranon, percutimos el tendón del músculo tríceps, esperando que éste se contraiga y extienda el antebrazo como respuesta refleja. De esta manera estaríamos evaluando la integridad del segmento medular C7 y del nervio periférico radial. Es indispensable evaluar el reflejo en ambos lados y tener en cuenta que la respuesta debe ser simétrica. Con respecto a la anatomía de superficie, hay algunos reparos anatómicos que se deben tener en cuenta para la observación, que son el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y el olecranon. Si marcamos estas estructuras con ayuda de un lapicero, podemos observar que se forma un triángulo equilátero cuando el paciente flexiona el antebrazo a 90 grados. Este es el triángulo de Nelaton. Con el antebrazo en extensión podemos observar que estos tres reparos anatómicos se encuentran alineados formando la línea de Wetter. El triángulo de Nelaton y la línea de Wetter dejan de ser visibles en caso de una luxación. Vamos a realizar la evaluación del codo. A nivel del codo encontramos tres articulaciones. La primera, la humeroulnar, que permite la flexión y la extensión. La segunda, la humeroradial, que permite flexión, extensión, pronación y supinación. Y la tercera, la radioulnar proximal, que permite la pronación y la supinación. El ángulo normal que se presenta a nivel del codo en mujeres es de 10 a 15 grados aproximadamente, mientras que en el caso de los hombres es aproximadamente de 5 a 10 grados. Esta angulación debe ser evaluada en ambos codos. Al observar el codo de manera superficial, es importante que descartemos la presencia de eritemas característicos de la psoriasis, signos de inflamación como dolor o aumento local de la temperatura, la presencia de nódulos o la presencia de edema. Posteriormente, evaluamos los diferentes grupos musculares encargados de los movimientos a este nivel. Iniciamos con extensión del antebrazo, realizada por los siguientes músculos, que son el tríceps braquial y el ancóreo. Continuamos con la flexión del antebrazo realizada por los músculos bíceps braquial, braquial y braquiorradial. Luego tenemos la pronación del antebrazo, la cual es realizada por los músculos pronador redondo y pronador cuadrado. Seguimos con la supinación, la cual es realizada por los músculos supinador y bíceps braquial. Es importante que todos estos movimientos sean evaluados en ambos codos de nuestro paciente. Hola, mi nombre es Daniela Alexandra Vesga García y el día de hoy voy a exponer acerca de la marcha equina o también llamada marcha en este paje, el reflejo bicipital y la evaluación semiológica de la articulación tibio-peroneo astragalino.
Este tipo de marcha se debe a la parálisis de los músculos pretibiales y peroneos, con incapacidad para efectuar dorsiflexión y eversión del pie, por lo que se observa el pie caído. Los pasos son regulares, uniformes y el pie que avanza pende con los dedos dirigidos hacia el suelo. Generalmente es resultado de la lesión del nervio peroneo común. Para caminar, el paciente flexiona de manera excesiva la cadera y lleva la pierna a una altura anormal para que el pie se separe del suelo. La caída del pie puede ser unilateral o bilateral, fenómeno que se produce en las enfermedades que afectan a los nervios periféricos de las piernas, las neuronas motoras de la médula espinal o las raíces lumbares. Por ejemplo, neuropatías crónicas adquiridas, ya sea diabética, inflamatoria, tóxica o nutricional, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, atrofia muscular espinal progresiva, poliomielitis y algunos tipos de distrofia muscular. Para evaluar el reflejo del tendón bicipital, se pide al paciente que relaje el brazo y se ubica el miembro superior en semiflexión y supinación. Posteriormente, se palpa el tendón bicipital en la fosa antecubital. Se coloca el pulgar sobre el tendón, los dedos bajo el codo y se percuta ligeramente sobre el pulgar. Como respuesta, se observa la contracción del músculo bíceps braquial, lo que causa una flexión visible o palpable del codo, es decir, una flexión del antebrazo sobre el brazo. Esta técnica permite evaluar las raíces nerviosas que se integran a nivel medular en los segmentos C5 y C6. La articulación tibio-peroneo-astragalina o talocrural es una articulación de tipo troclear que corresponde a la zona de conexión funcional entre la epífisis distal de la tibia, la epífisis distal del peroné y el astrágalo, que es una superficie articular formada por tres caras que constituyen la tróclea astragalina: la cara proximal de superficie convexa, la cara lateral interna de superficie plana y la cara lateral externa de superficie cóncava. Por su parte, las dos epífisis se articulan con la cara lateral del astrágalo, cubriendo la polea astragalina en forma de pinza, a través del ligamento lateral externo y lateral interno. El ligamento lateral externo está formado por tres fascículos. El primero es el fascículo peroneo astragalino anterior, que va desde el maleolo externo hasta la cara anterior del astrágalo en dirección oblicua, hacia abajo y hacia adelante. El fascículo calcáneo peroneo, que va desde el maleolo peroneal hasta la cara interna del calcáneo en dirección oblicua, hacia abajo y hacia atrás. Y el fascículo peroneo astragalino posterior, que va desde la cara interna del maleolo externo por detrás de la cara articular hasta el tubérculo posterior del astrágalo en dirección horizontal hacia adentro y hacia atrás. El ligamento lateral interno o deltoideo une el astrágalo y el calcáneo con la tibia y se encuentra en la parte interna del tobillo. Está compuesto por el ligamento tibio astragalino anterior, que se sitúa a nivel anterior e interno del astrágalo, en dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante, y el ligamento tibio astragalino posterior, que se sitúa a nivel posterior e interno del astrágalo, en dirección oblicua hacia abajo y hacia atrás. Teniendo en cuenta el tipo de articulación, se pueden producir dos movimientos básicos: flexión plantar y flexión dorsal. En la flexión plantar, el astrálago se desplaza anteriormente e intervienen 7 músculos: el músculo sóleo, los gastrocnemios, el músculo peroneo lateral corto, el músculo peroneo lateral largo, el músculo tibial posterior, el músculo flexor largo de los dedos y el músculo flexor largo del dedo gordo. En la flexión dorsal, el astrágalo se desplaza posteriormente y están implicados 4 músculos: el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo extensor largo del dedo gordo y el músculo peroneo anterior. La articulación de Lisfranc, también llamada tarso-metatarsiana, es una unión que se forma entre la segunda fila de los huesos del tarso y la base de los metatarsianos. Corresponde a una articulación de tipo sinovial plana. Esta zona está formada por los huesos metatarsianos, los huesos cuneiformes, el hueso cuboides y los ligamentos relacionados.
entre ellos el complejo ligamentoso de Lisfranc, los ligamentos tarso-metatarsianos dorsales y plantares, los ligamentos intertarsianos y los ligamentos intermetatarsianos dorsales y plantares. La articulación de Chopard, o también llamada mediotarsiana, es la unión que se forma entre las dos filas del tarso, la cual se forma por la unión entre el astrágalo y el escafoides y entre el calcáneo y el cuboides. Por tanto, está constituida por dos articulaciones, la astrágalo-escafoidea, que es de tipo sinovial esférica, y la calcáneo-cuboidea, que es de tipo sinovial en silla de montar. Por su parte, la articulación astrágalo-escafoidea se encuentra formada por el astrágalo, el escafoides y 4 ligamentos: el ligamento calcáneo-escafoideo inferior, el ligamento calcáneo-escafoideo externo, el ligamento astrágalo-escafoideo superior y el ligamento astrágalo-calcáneo. La articulación calcáneo-cuboidea está constituida por el calcáneo, el cuboide y 3 ligamentos: el ligamento dorsal, el ligamento plantar y el ligamento interno. Estas dos articulaciones intervienen en los movimientos del pie, que implican flexión con abducción y extensión con aducción. Por lo tanto, permiten las torsiones del pie en dirección interna y externa. En la evaluación semiológica se inspecciona el tobillo en búsqueda de deformidades, edema, cambio de coloración de la piel, atrofia muscular y asimetría con el lado opuesto. Posteriormente, se inspeccionan los músculos de la pierna para detectar atrofia y se evalúa la sensibilidad. Lateralmente, la palpación incluye la punta del malleolo lateral, el peroné y los 3 ligamentos laterales externos: el ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento calcáneo peroneo. Medialmente, la palpación incluye la punta del malleolo medial, la tibia, el hueso navicular y el complejo de ligamento deltoideo medial. El rango de movimiento pasivo se prueba para dorsiflexión con un ángulo de 15 a 20 grados, flexión plantar con un ángulo de 45 a 55 grados, eversión mientras se fija el talón con un ángulo de 10 a 15 grados e inversión girando el talón hacia adentro con un ángulo de 30 a 35 grados. El rango de movimiento activo se prueba para dorsiflexión, flexión plantar y eversión. Adicionalmente, se realiza una evaluación de la marcha en búsqueda de alteraciones funcionales o marchas patológicas, analizando la marcha sobre puntas de pies, sobre tobillos y sobre bordes mediales y laterales. Se evalúa el alineamiento de la extremidad inferior con el paciente de frente y de espaldas, y algunos signos como el tumenitus, evaluando el paciente de espaldas, que junto con un retropie valgo constituyen un pie plano, y el signo de Picaboo, en el que desde anterior se observa el retropie por la zona medial, constituyendo un pie cao. Se pueden realizar diversas pruebas para evaluar la integridad de la articulación, entre ellas el Cotton Test, en el cual se fija la tibia, se lateraliza el talo y es positiva si hay dolor o traslación lateral. La evaluación de la articulación Lisfranc, en donde se busca dolor a la pronación y abducción del antepié con el retropié fijo, y la evaluación de la articulación Chopard, en donde se fija el retropié y se realiza abducción y aducción del medio pie sobre el retropié. Es positivo cuando se presenta dolor. Hola, mi nombre es Lizeth Daniela Sánchez Méndez. Yo les voy a hablar sobre la marcha por debilidad del cuádriceps, también sobre el reflejo aquiliano y por último, cómo hacer una evaluación semiológica de la articulación glenohumeral, o más conocida como la articulación del hombro. Marcha por debilidad del cuádriceps. Como su mismo nombre lo dice, es causado por la debilidad del músculo cuádriceps. Esta marcha es caracterizada por la ausencia de flexión de rodilla durante la fase inicial de apoyo y de una extensión exagerada durante el resto de las fases de apoyo. Las acciones compensadoras comienzan en la fase final de la oscilación, donde la acción de frenado que ejerce la cadera puede extender pasivamente la rodilla, mientras que la inercia mantiene el avance de la tibia. Por esto es importante recalcar que el músculo cuádriceps tiene una importante función sobre el movimiento de rodilla y de todo el miembro inferior, movimientos como marcha, carrera, salto, subir, bajar escaleras, etc. El cuádriceps es el músculo más voluminoso de la parte anterior del músculo y recibe este nombre porque está compuesto por 4 videntes musculares, como lo son músculo recto anterior o músculo recto femoral,
músculo vasto lateral o el externo, músculo vasto medial o interno, y el músculo vasto intermedio o crural, que está centrado en la parte central del muslo, en la porción más profunda. En la imagen no lo vemos, pero ahí nos indica que está ubicado exactamente debajo del músculo recto femoral. El cuádriceps recibe la inervación del nervio femoral e irrigación de la arteria del cuádriceps, que es una rama de la arteria femoral, por lo que cualquier lesión, traumatismo y demás en alguna de esta arteria o nervio puede estar causando esta marcha. Entonces, por último, quiero recalcar que entre más voluminoso y más potente sea un músculo, con mayor facilidad va a sufrir consecuencias de la inmovilidad. Entonces, los periodos de sedentarismo y movilización van a provocar que la musculatura vaya perdiendo volumen y fuerza poco a poco, lo cual es un proceso natural del ser humano, pero es evitable si los músculos mantienen cierto nivel de actividad. Por esto, es súper importante que en las operaciones, usualmente de rodilla, aunque también hay otras que no, tanto en pacientes jóvenes como en personas de edad, es fundamental mantener un mínimo nivel de ejercicio, aunque sea en la cama, para obligar al organismo a mantener la musculatura durante más tiempo y que la pérdida no sea tan rápida y evitar provocar esta marcha. El reflejo aquiliano. Para evaluar el reflejo aquiliano existen varias formas. Nosotros escogimos la que proporciona mayor visibilidad para un video, donde el paciente se pone de rodillas en una superficie plana y sus tobillos y pies quedan fuera sin suspensión ni base. El responsable de este reflejo es el nervio tibial, el cual está conformado por los nervios del conocido plexo sacrococcigio, el cual va de los segmentos L4 a S3 de la médula espinal. Este reflejo se activa cuando se percute en el tendón de Aquiles. Esto va a producir una extensión del pie sobre la pierna por contracción de los gemelos o gastrocnemios y el sóleo, que corresponde a un llevado de la información de los segmentos S1 y S2 de la médula espinal. Por lo tanto, podemos decir que este reflejo va a evaluar la médula espinal y los nervios de la parte más baja de la espalda. Hay que recordar que es muy importante evaluar el reflejo de los dos tendones, tanto del derecho como del izquierdo, para evaluar si hay discordancia o si hay algún cambio entre uno y el otro. Esta evaluación también se puede realizar con el paciente acostado y una rodilla flexionada, pero se debe tener la flexión dorsal del pie por el examinador o el paciente sentado, manteniendo los pies colgando libremente y en relajación, y se realiza una leve flexión del pie por parte del examinador y se percute en el tendón de Aquiles. Articulación glenohumeral o del hombro. Ya que es una unión que permite movimientos en los tres ejes y planos, es considerada, al igual que la coxofemoral, como una articulación de tipo enartrosis. Y el examen físico de hombro va a constar de 4 componentes, lo que es la inspección, la palpación, el rango de movimiento y las pruebas especiales. En cuanto a la inspección, se debe evaluar de frente y detrás del paciente, donde se va a evaluar si presenta atrofismos y simetría de ambos lados. Como vemos, en esta paciente presenta simetría y al parecer no presenta atrofismos. Durante la palpación se debe palpar la clavícula en toda su extensión y los diferentes músculos, buscando masas o anormalidades. Evaluación de rango de movimiento. Primero se va a activar la flexión y la extensión. Luego la abducción. Seguido de la rotación externa. Y por último, la rotación interna, siendo normal un valor de 90 grados para ambos movimientos. Cabe recalcar que es muy importante evaluar estos movimientos en ambos hombros, y tanto activa como pasivamente, para constatar cualquier diferencia en ambos. Por último, nos enfocaremos en las pruebas especiales y algunos signos que pueden presentar estos. En primer lugar, empezaremos con el síndrome del manguito rotador, que está compuesto por 4 músculos. Son el músculo supraespinoso, el redondo menor, el subescapular y el infraespinoso. Cada uno de estos músculos se van a evaluar de forma individual. Para el músculo supraespinoso, su signo más característico es el signo de Hough, que se realiza como se muestra en el video, en el cual, como la mayoría de signos del manguito rotador, lo que buscamos es evaluar si hay debilidad o dolor al realizar la fuerza. Y para complementar este signo,
existe el signo de Chern-Pinch-Toast, el cual se ha visto que es la mejor manera para evaluar este músculo. Continuando con el infraespinoso, se evalúa el signo de rotación externa a contrarresistencia y se evalúa la debilidad o dolor en el hombro. Siguiendo el redondo menor, se evalúa con dos signos continuos. En el primer lugar va a ser el signo de Bates, que se inicia con el hombro a 90 grados anterior, el cual llega a la posición vertical, y desde ahí le sigue el signo de Hornblower, que se hace contra resistencia evaluando el redondo menor en toda su extensión. Para finalizar la evaluación del síndrome del manguito rotador, se debe evaluar el músculo subescapular, que es el encargado de la rotación interna. Este se va a evaluar con el signo de Fifth Off, haciendo rotación interna del hombro y empujando la pared hacia adelante, y el signo de Bear Hug Test, que es el hombro a 90 grados con una abducción, flexión del codo a 90 grados, y se va a solicitar rotación interna a contrarresistencia. Y por último, el signo de Belly Press, que se pone ambas manos en el abdomen y se solicita llevar los codos hacia anterior. Por último, evaluaremos la inestabilidad del hombro anterior y se busca en el paciente la sensación de inestabilidad o falla del hombro con los movimientos que se hacen. En este caso lo evaluaremos con el signo del cajón anterior, como lo vemos en el video.